Bueno, continuamos con el ciclo de la violencia, los modos de intervención y los momentos de intervención. Y para esto es importante pensar nuevamente, ¿no? Generalmente las mujeres que están atravesando situaciones de violencia lo tienen totalmente invisibilizado hasta el momento del estallido. El estallido aparece, pero va a desaparecer en el momento de la luna de miel. ¿Sí? Puede ser una desaparición consciente, o sea, a propósito no hablo del tema, lo invisibilizo, trato de esconderlo, o puede ser inconsciente. ¿Por qué? Porque el manto de amnesia que genera el mito del amor romántico en el momento de la reconciliación y luna de miel hace que la víctima se olvide de todas las etapas anteriores y que se olvide de que esto fue una repetición, que cada vez tuvo mayor intensidad, que cada vez se dio en menor tiempo, ¿no? Entonces es importante entender que la víctima va a intentar justificar a este varón violento, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta para la escucha clínica, ¿sí? ¿Cómo lo va a intentar justificar o por qué? Bueno, se va a culpabilizar, ¿sí? Pensemos que la culpa y el silencio son muy funcionales a la violencia de género y va a justificar aquellas cosas que le pasan a este varón, ¿no? Por eso tenemos que estar muy atentos cuando alguna paciente empieza un nuevo vínculo y empieza un nuevo vínculo sostenido en el discurso de las exparejas de él fueron malas con él, lo maltrataron, no lo dejan ver a sus hijos. Bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado, no podemos intervenir en ese momento, pero tenemos que tenerlo como un llamado de atención, una red flag, ¿sí? Entonces, tenemos en este momento el pedido de ayuda, tenemos este manto de amnesia que se dio sobre las etapas anteriores, esta imposibilidad de ver que es un ciclo. ¿Y cuál sería el modo de intervención? Bueno, lo pensamos desde tres patas. Lo pensamos desde una pata que tiene que ver con el trabajo individual, ¿sí? En la clínica individual, pero esta clínica individual que tiene que ver con el trabajo de rearmar la autonomía, rearmar las redes, rearmar la capacidad de autovaloración y el reconocimiento de los propios criterios, lo tenemos que pensar en paralelo con un acompañamiento institucional y muchas veces un acompañamiento territorial. ¿Por qué? Porque lo institucional nos va a dar la pata legal. Por eso es tan importante que conozcamos el entorno en el cual trabajamos, ¿no? El territorio en el cual trabajamos y tengamos articulación con ese territorio, aún atendiendo en la clínica individual. Y lo territorial nos va a dar la pata del armado de redes y muchas veces nos va a dar la pata de acompañamiento en momentos de urgencia cuando lo institucional tiene solo una guardia o no está atendiendo en ese momento por algún motivo. De hecho, lo territorial fue fundamental en el momento del ASPO, ¿sí? El aislamiento social preventivo y obligatorio durante la pandemia por COVID-19. ¿Sí? Ahora, es importante que pensemos cómo vamos a acompañar, ¿sí? Y cuáles son los mitos que circulan en torno a las violencias por motivos de género, ¿no? Primero, cuando pensamos en los mitos que circulan, pensemos que las feminidades tendemos a la maternalización de los vínculos, ¿sí? Tendemos a pensar que este varón no va a poder, que le podemos dar otra oportunidad, justificar, infantilizar, pero también tomamos el lugar de pasividad, desde el mito de la pasividad femenina, que nos pone en un lugar de buenas víctimas, ¿no? Las buenas víctimas se asocian en los mitos a lo pasivo, ¿no? Y también esto genera el pensarnos en una imposibilidad de acción ante la situación de violencia. Y por otro lado está el mito del amor romántico, que como habíamos dicho, es el motor, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las acciones de acompañamiento van a ser sí o sí con estas tres patas, sobre todo cuando la violencia es más grave y más explícita, pero también acompañando, generando autonomía, responsabilizándose, a vos sos capaz de salir de esta situación, pero no culpabilizando de ninguna manera, sino trabajando para desarmar esta culpabilización, trabajando con la comunidad, con el territorio, conociendo las leyes. Esto es muy importante para los profesionales de la salud mental y, por sobre todo, trabajando con una mirada interseccional y desde las condiciones de posibilidad que esa persona tiene para recibir el acompañamiento.
No todas las personas que están atravesando situaciones de violencia tienen los mismos tiempos, no todas quieren denunciar y no están obligadas a denunciar. Lo que sí pasa, y es muy esperable, y esto lo tenemos que tener en cuenta, es que van a tener lo que llamamos recaídas, como si fuese un tratamiento de consumo problemático o un tratamiento por trastornos alimenticios. Las mujeres en situación de violencia van a volver muchas veces con el agresor. Y acá no opera el goce o el deseo inconsciente de esa violencia, el masoquismo inconsciente, sino todo lo contrario. Lo que opera son vulneraciones de derechos, muchas veces situaciones en las cuales hay un Estado ausente o no lo suficientemente presente, cuando hay falta de recursos, cuando no hay redes de apoyo. Estos son los principales motivos por los cuales las feminidades vuelven con los agresores, que además repactan por los mitos de la masculinidad que tienen que ver con estos machos proveedores, ¿no? Proveen justamente de la cuestión de la vivienda, la comida, la manutención de los hijos, cuando estas mujeres negocian y se ponen en juego para poder sostener, por ejemplo, la alimentación de sus hijos. Entonces pensemos que las mujeres que están atravesando violencia no tienen las herramientas suficientes, que hay un arrasamiento subjetivo sobre estas mujeres, que tarda en reconstruirse, pero que además hay muy pocas condiciones de posibilidad en muchos sectores para poder salir de esta situación, ¿sí? En los sectores medios y altos, porque opera el secreto y la vergüenza, y en los sectores bajos, porque hay falta de recursos económicos, simbólicos e institucionales que permitan salir adecuadamente de la situación de violencia. Por eso es tan importante pensar en una lógica de redes para el acompañamiento, porque es muy difícil acompañar solo en consultorio individual. Bien, les voy a dejar con un último video y con una última presentación que tiene que ver con las violencias por motivos de género hacia la comunidad travesti, transexual y transgénero, ¿sí? En este caso, aclarar algo que también planteamos en la presentación, que es, no vamos a hablar en nombre de una comunidad a la que no pertenecemos, pero sí vamos a hablar como profesionales de la salud mental de los estragos del genocidio y del travesticidio social que esta comunidad sufre hace muchísimos años. Les voy a dejar también en esta presentación un video de Alessandra Luna, que es una referente travesti, conurbana y feminista, que habla muy claro del concepto de travesticidio social, que es traído desde Loana Berkins y Diana Zacayán. Bien, les dejo para la próxima clase. Recuerden participar en los dos foros, ¿sí? En el primero y en el segundo foro, y realizar la actividad grupal. Y también recuerden que cualquier consulta nos pueden escribir.